lleguen a pagar ese 7.73, tienen que haber reportado como ganancia, como rédito, como ganancia por el aprovechamiento del espectro. Ya me voy a referir a esto. Más de 600 millones de colones. Entonces pagarían el 7.73. Las empresas estarían pagando este canon únicamente por las ganancias generadas por el aprovechamiento del espectro, no por las demás actividades paralelas que tengan. La señora ministra habla de ganancias, pero lo cierto es que el proyecto habla de ingresos brutos. Ganancias e ingresos brutos son dos cosas muy distintas. Las ganancias es lo que le queda a cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, después de descontar salarios, alquileres, agua, luz, impuestos. Esas son las ganancias, las utilidades. Los ingresos brutos es otra cosa. Es, por decirlo de alguna manera, las ventas brutas. Todo lo que se vende, pero no se le descuenta lo que acabo de mencionar: los salarios, los impuestos, el agua, la electricidad, todo lo que se utiliza para producir. A eso se le conoce como ventas brutas o ingresos brutos. Si el canon fuera sobre las ganancias, parece razonable, pero lo cierto es que el proyecto plantea el canon sobre los ingresos brutos. Esto es desproporcionado. Ustedes saben qué pasó hace unos años, ¿verdad? Cuando la misma empresa Teletica, Canal 7, empezó a cobrar por el fútbol. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sacaron el fútbol que tanto le gusta a los costarricenses, dejaron de que fuera un entretenimiento deportivo de forma gratuita y ahora hay que pagar. Tal vez todavía lo tenemos fresco en nuestra memoria. Por televisión abierta, mucha gente vio a televisión abierta por la señal de Canal 7. La única señal en televisión abierta que brindó el Mundial de Fútbol. Canal 7 hace su editorial. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que se quedaron solitos. En eso de que estemos solos, no estoy de acuerdo. Ya el Comité para la Protección de Periodistas se pronunció, la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció, ya también Canartel, la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la Cámara Nacional de Radio Canara. No creo que estemos solos. Más bien creo que fuimos los primeros en señalar un problema serio. Reitero, estamos a favor de una actualización del canon, pero esta actualización debe ser con criterios razonables y técnicos. Y también quisiera reiterar que estoy pero muy contento por este debate respetuoso de ideas, muy apropiado con una democracia costarricense. ¿Qué es un canon? ¿Cómo se establece el canon en otros países? ¿Qué criterios técnicos se utilizaron para sugerir el canon que se está discutiendo actualmente en nuestro país? ¿Hay diferencia entre ingresos brutos y ganancias a la hora de cobrar un canon? Bueno, tengo el gusto de conversar unos minutos con don Juan Manuel Campos, que es un especialista en la materia. Don Juan Manuel, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Telenoticias. Gracias, don Rodolfo, aquí a la orden. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un canon? Bueno, es un tributo que en el caso costarricense tiene una legislación particular en materia de telecomunicaciones. El artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones ya tiene contemplado en este momento que es un canon para el uso de espectro. Y vea qué interesante. Dice el artículo en mención que el objeto del canon es para la planificación, la administración y el control del uso del espectro radioeléctrico y no para el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal. Esto significa, en pocas palabras, que hay una contraprestación que el Estado presta por el uso de las frecuencias y que consiste en un monitoreo, básicamente, para que opere la estación sin ningún tipo de interferencia. O sea, el recurso o el dinero que ingresa por el canon se debe de utilizar en alguna medida relacionado con esa actividad. Directamente es lo que dice nuestra legislación. No se debe utilizar en otra cosa. No se debe utilizar porque dice también que no tiene
objetivo de política fiscal. Ahora, se pretende crear una asimetría sabiendo que las frecuencias son exactamente las mismas de telecomunicaciones que las de radiodifusión, solamente que las de radiodifusión tendrían que ser castigadas grabándose los ingresos brutos, es decir, la operación y explotación de las frecuencias. Este sistema es un poco curioso y extraño, ¿verdad? Lo que se está haciendo aquí en el país. Porque además de que es injusto y además de que es asimétrico, podríamos traer como presente hoy una situación que me parece que dibuja claramente cómo está establecido el uso de las frecuencias en el país. Todos conocerán, o por lo menos sabrán, que hay una empresa muy conocida en el mundo que se llama Starlink, perteneciente o controlada por un magnate, el más rico del mundo, Elon Musk, que en este caso en Costa Rica llegó hace aproximadamente 2-3 años, se le otorgó una concesión, esa concesión tuvo costo cero, porque así lo establece la ley, no es que se está haciendo algo normal, pero por el uso del espectro para el año 2023 y 2024 pagaron $122.526.24. Por canon de regulación, $25.374.92. Y por contribución a Fonatel, $103.932.56 para un total de $251.000. $252.000. Para una de las empresas... Una empresa que se dedica a lucrar con el espectro para dar servicios de Internet en el mundo. Y va a dar probablemente múltiples servicios. Ellos lucran directamente. La televisión abierta tiene una finalidad social. Por un lado, garantiza la libertad de expresión y por otro lado también la gente que recibe las señales a costo cero, gratuito. Porque la forma de financiarse las televisoras y las radiodifusoras es por vía indirecta. Básicamente por publicidad. Muy bien, entonces repasando el canon, es ese tributo para quien utiliza el espectro radioeléctrico. Correcto. Para transmitir, ya sea por radio o por Correcto. Televisión. Es un tributo que tiene un destino particular para invertirse en alguna medida o utilizarse en esa misma actividad. Correcto. ¿Cómo se establece el canon en otros países? Porque en todo lado las empresas, hay operadores de radio y televisión. ¿Cómo pasa? Hay algunas finalidades. El caso de Colombia es muy similar al costarricense con el artículo 63, prácticamente igual. Se cobra un canon. Se cobra un canon, básicamente por un servicio que el Estado da, monitoreo de frecuencias, va dependiendo de la cantidad de frecuencias que tenga, etcétera, el servicio que se va a dar. Hay casos en particular que sí se graban ingresos brutos, el caso de Perú, 0.5%. 0.5%. 0.5%. El canon en Perú, Correcto. sobre los ingresos brutos. Sobre los ingresos brutos. La tarifa va y es y hay exenciones, radiodifusión educativa, la comunitaria, y obviamente que es un canon que puede ser pagado. Pero adicionalmente, otro extremo de estos ejemplos estaría en función de lo que ocurre en España con una contribución que está obligada a la televisión por suscripción, la televisión abierta, para financiar la televisión del Estado, que es Radio Televisión Española, que se le prohibió salir a competir con publicidad en esos mercados. Entonces la carga que tienen los operadores es financiar al operador del Estado. En otros lugares entiendo que se cobra el canon según la audiencia que tenga, hasta qué tanto llega... Sí, correcto. Correcto, sí, básicamente esto tiene no tiene un carácter fiscal, como bien lo señala la ley de telecomunicaciones costarricense, tiene un destino específico en algunos lugares, pero curiosamente aquí se confunde un canon porque tiene una doble vía. Un 50% va a financiar el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, y otro 50% va a un fondo audiovisual. Cuando la lógica de la forma en que se financia el MICIT es por vía de caja única del Estado. Y aquí un canon que van a pagar televisoras y radiodifusoras van a financiar un ministerio. ¿Cómo se estableció, cómo se fijaron estos porcentajes? Hay varios porcentajes según los salarios base según la empresa, ¿verdad? ¿Qué criterios técnicos se utilizaron para el proyecto que se está discutiendo hoy en día? Bueno, es una magnífica pregunta porque del estudio del expediente completo no hay una razón técnica que arribe a los porcentajes que se definieron en el proyecto de ley. Y este tema me parece que es muy grave porque la responsabilidad directa
en razonabilidad y proporcionalidad, principios constitucionales, le corresponde ni más ni menos a quien van a emitir la legislación, los diputados. Ellos tienen que saber cómo es que se origina este porcentaje superior al 7% y ese porcentaje superior al 3% para la radiodifusión. Independientemente de las exoneraciones que haya o de las escalas que tenga, pero no existe en este momento un criterio técnico que derive en una conclusión definitiva de por qué se llegó a esos porcentajes. Finalmente, don Juan Manuel, ya hicimos referencia en lo que mencioné hace un rato, pero me parece que es importante recalcarlo. Hay una diferencia entre las ganancias y los ingresos brutos. Correcto. Sí, básicamente en los ingresos brutos no se puede hacer absolutamente nada desde el punto de vista de escudo fiscal. Usted simplemente tiene que pagar contra una declaración que tiene que hacer, so pena de eventualmente de que si está mintiendo puede terminar en un proceso penal. O sea, los ingresos brutos toman, digamos, todo lo que se vendió utilizando el espectro en publicidad, Correcto, por ejemplo, correcto. Y no se quita, no se le excluye lo que se usó pagando salarios, Correcto. pagando alquileres, Correcto. pagando luz, pagando agua, no se excluye nada, se toma todo eso. Correcto. Y las ganancias no, las ganancias sí lo No, toman. las ganancias siempre tienen esa proporcionalidad de descontar aquello que sirvió para generarla. Por eso no es lo mismo el 7% de las ganancias que el 7% de En absoluto. de los ingresos Por esa brutos. razón es que esto no solamente es desproporcionado, sino que carece de base técnica. Y ese es un tema muy grave. Tenemos que estar atentos porque inclusive ya la Sala Constitucional en este tema advirtió que para efectos de el tema de las concesiones de radio y televisión utilizando frecuencias radioeléctricas no tiene que privar ningún criterio fiscalista de esta naturaleza, porque implica ni más ni menos un problema directamente relacionado con la libertad de expresión. Se citaron 3 casos en esa sentencia. En este caso, probablemente la situación irá a parar a resolverse en caso de aprobarse este proyecto tal y como está concebido a la Sala Constitucional por las asimetrías que tiene por un lado y por otro lado que se está castigando el éxito de las empresas más allá de lo que ya en la actualidad tiene el impuesto de la renta en este momento. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Telenoticias para explicar en términos sencillos de qué estamos hablando en las últimas horas y días. Gracias, don Rodolfo. Placer. Y continuamos con otras informaciones. El próximo